Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos. Y hoy os voy a hablar sobre un tema que me encanta, que me apasiona, que es el tema de Amarna. Me voy a centrar hoy en las princesas de Amarna. Como todos sabemos, la pareja real formada por Amenhotep IV, Ajenatón y Nefer-Neferuatón, Nefertiti de la 18 dinastía egipcia, además de liderar una revolución religiosa y un cambio político, fundando incluso la nueva capital del país, Ajetatón, tuvieron 6 hijas a lo largo de su reinado, 6 hijas conocidas. Sus nombres eran Meritatón, Meketatón, Angesenpaatón, Nefer-Neferuatón Tasherit, Nefer-Neferura y Setepenra. Las 3 hijas mayores ya habían nacido cuando se fundó la ciudad de Ajetatón, en la actual Tel el Amarna, y las otras 3 pequeñas nacieron ya en la ciudad del Sol. El hecho de aparecer estas hijas en monumentos de la época y desaparecer las que iban muriendo nos ayuda a datarlas en esta convulsa y desconocida etapa de la historia egipcia. No obstante, vamos a considerar casi todo lo expuesto como hipótesis o como supuestos, ya que la mayoría de evidencias fueron borradas sin piedad al finalizar el periodo denominado amárnico, pero me atendré a las opiniones de historiadores y de egiptólogos reputados señalados en la bibliografía para la siguiente exposición. Voy a comenzar hablando por Meritatón, que era la hija primogénita de la pareja de Ajenatón y Nefertiti. Meritatón, la amada de Atón, nació en Tebas en el primer año del reinado de sus padres. Fue un personaje muy importante que fue adquiriendo relevancia conforme crecía, ya que no existían hijos varones que pudieran ser herederos del país de Egipto. Meritatón sería pues la princesa heredera y sería educada como tal. Incluso, como muestra un relieve, aparece en ocasiones acompañada de su madre haciendo ofrendas a Atón como en una especie de iniciación a los rituales religiosos propios de los faraones. Tal era su importancia que aparece nombrada en 2 de las cartas de Amarna como señora de la casa. Respecto a su matrimonio y a su nombramiento como gran esposa real, Meritatón se casaría con un personaje misterioso y desconocido llamado Smenkhare. Hay una aparición de sus nombres juntos en la tumba de Meri-Ra en Amarna. Sobre este Smenkhare no hay acuerdo entre los estudiosos, planteándose varios escenarios: que fuera un hermano de Ajenatón u otro familiar cercano, corregente con el rey, que fuera un rey desconocido del que no se sabe su procedencia, incluso algún heredero de Mitanni y que solo reinara un año, o que fuera la propia Nefertiti como rey y Meritamón como gran esposa real de forma ritual. Pudo ser esta reina, igual que pudo ser Nefertiti o pudo ser Angesenpaatón, en este tema tampoco hay acuerdo, quien escribiera al rey hitita Zananza pidiéndole a uno de sus hijos como esposo. Aunque este hecho lo explicaré en el apartado dedicado a Angesenpaatón, ya que su participación a la vista de las evidencias me parece un poquito más plausible. De esta gran esposa real hay numerosos restos, entre los que destacan los siguientes. Un relieve en el templo de Karnak, en el que aparece detrás de Nefertiti con un sistro. Como dije antes, probablemente realizando un ritual religioso junto a su madre. Relieves de Amarna con escenas de ofrenda a Atón junto a sus hermanas, como el que hay en la TA-10, en la tumba de Amarna número 10. En la estela de Berlín, en la que aparece como una niña en brazos de su padre, junto a su madre y algunas hermanas, y su padre la besa amorosamente en una tierna escena familiar. En las estelas A, U, M y S de Amarna, en la que aparece con sus padres y con su hermana Meketatón. En el relieve procedente del gran palacio de Amarna y que se conserva en el Museo de Berlín, en el que aparece con sus padres adorando a Atón. En una pintura del palacio de Amarna, junto a sus padres y hermanas, del cual un fragmento se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. En la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna. Y en un fragmento en el Museo de Brooklyn en el que aparecen Ajenatón y supuestamente Meritamón. La segunda de las hijas de Ajenatón y Nefertiti fue Meketatón.
Mequetatón, cuyo nombre significa la protegida de Atón, pudo nacer hacia el año 3 o 4 del reinado de sus padres en Tebas, en pleno apogeo del inicio de los grandes cambios religiosos. De ella se sabe poco, pero aparece en una tumba de Amarna 26 en su propio funeral sobre el año 14 del reinado de su padre. En los relieves solo aparecen 3 de las hijas y dada la costumbre de representar a la familia real completa, es muy probable que las otras hijas hubieran muerto antes. Es probable que hubieran sido víctimas de alguna epidemia y alguna que otra hipótesis incluso dicen que Mequetatón pudo morir de parto, ya que en la escena aparece un bebé con su nodriza, hecho poco probable si nos atenemos a las fechas y a su extrema juventud. Aparece en algunas escenas, como es la anteriormente citada tumba 26, algunos bloques procedentes del templo de Karnak, en relieves de Amarna con escenas de ofrenda a Atón junto a sus hermanas, como en la tumba TA10. Su nombre está representado también en una cítula de oro en el Metropolitan Museum de Nueva York, en las estelas A, U, M y S de Amarna, en la que aparece con sus padres y con su hermana Meritatón, en la estela de Berlín, en la que aparece con sus padres, con Meritatón y con Angesenpaatón, en una pintura del Palacio de Amarna junto a sus padres y hermanas, del cual un fragmento se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford, en la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna, en el Museo de Múnich, que hay una cabeza que puede representarla, y posiblemente sea la representada en el cuerpo sin cabeza del Museo de Brooklyn. Para adentrarnos en el personaje de Angesenpaatón, debemos conocer en primer lugar el complicado contexto histórico en el que esta niña nació y vivió. Esta misteriosa mujer nació en la dinastía 18, una de las 3 que conforman el Imperio Nuevo Egipcio. Era una época convulsa, con grandes cambios, desorden, descontentos, crisis, conspiraciones, una época tan atrayente como desconocida, la actualmente llamada época de Amarna. Esta etapa marcó un antes y un después en toda la historia de Egipto, a nivel económico, político, administrativo, religioso, en la que un faraón, Amenhotep IV, que posteriormente cambió su nombre al de Ajenatón, destinó todo su esfuerzo a crear el culto a un dios único, dejando de lado el culto a los dioses ancestrales de su sociedad. Esto supuso la pérdida de poder del muy poderoso clero de Amón, el cambio de la capital del imperio a una ciudad recién creada en una zona hostil y desértica a la que llamaron Ajetatón, el horizonte de Atón, y la presencia de consejeros inexpertos que eran simplemente personas allegadas al faraón. Todos estos cambios también dejaron su huella en las representaciones artísticas del momento. Pero volviendo a nuestra reina, Angesenpaatón fue uno de los personajes desconocidos pero de los más apasionantes de esta época amarniana. Es un personaje sobre el que la mayoría de sus datos no dejan de ser hipótesis, aunque también se han encontrado algunos datos arqueológicos que la nombran, incluso que la representan, pero unas hipótesis más lógicas que otras. Fue la tercera de las hijas que Akenatón tuvo con su esposa Nefertiti. Su nacimiento se sitúa probablemente en Tebas, entre el quinto y el sexto año del reinado de su padre, ya que la familia real se trasladó a la ciudad de Ajetatón en el sexto año de reinado de Ajenatón. Le pusieron de nombre Angesenpaatón, la que vive por Atón. Es la única hija de Nefertiti de la que se conoce el nombre de su nodriza, tal y como reza en un bloque expuesto en el Metropolitan Museum de Nueva York, y de la que se dice la nodriza de la hija del rey Angesenpaatón, Tía. Algunos de sus títulos fueron princesa heredera, grande de alabanzas, dulce de amor,
señora de las dos tierras, esposa del gran rey, señora del Alto y Bajo Egipto, aunque también se lee en algunos monumentos de Amarna, hija del rey de su cuerpo, su amada Angesenpaton, nacida de la esposa real, su amada señora de las dos tierras. Se especula con que su padre la pudo tomar como esposa tras la desaparición de Nefertiti de la vida política, aunque no existen pruebas claras que lo confirmen. Se habla incluso de que Angesenpaton Tacherit pudo ser hija de Angesenpaton y de su padre Ajenatón. Lo que sí sabemos con certeza es que debido a la muerte de su madre y de sus hermanas mayores, a los 13 años de edad, fue la elegida para contraer matrimonio con su medio hermano Tutankamón, de 9 años, probablemente, según los últimos descubrimientos, hijo de Ajenatón y su esposa real, Quilla, convirtiéndose así en gran esposa real. Posteriormente tuvo 2 abortos, 2 pequeñas niñas que fueron momificadas y que serían depositadas en la KV62 tras la muerte de su padre Tutankamón. Cuando Tutanjatón restablece el culto a Amón, reabre los templos y restaura las antiguas costumbres y cultos anteriores a la revolución religiosa que llevó a cabo su padre, y ambos, él y ella, cambian su nombre, cambiando la referencia a Atón, pasan a llamarse Angesenamón y Tutankamón. Esto coincide con su vuelta a la vida en Tebas y en Menfis. Hemos de tener en cuenta que el restablecimiento de la antigua religión politeísta y la vuelta a la normalidad, o lo que se llama la ortodoxia, no puede ser debida a un niño de apenas 12 años, sino que detrás de él probablemente iban a estar personajes como Orenheb o como Ay, poderoso miembro del clero de Amón, y por supuesto todo el clero de Amón, antes dueño de una gran parte del país, y que probablemente habrían buscado alguna forma de mantenerse mientras tanto en el poder. Se conserva el texto del decreto de restauración en el templo de Karnak, que fue luego usurpado por Horemheb al grabar su nombre sobre el del rey niño, y que tras su descubrimiento fue llevada al Museo del Cairo. Os leo un pequeño fragmento de este extenso texto. El buen gobernante que hace lo que es útil para su padre y para todos los dioses. Él ha restaurado lo que estaba en ruinas, como un monumento para siempre, eternamente. Él ha rechazado el delito a lo largo de las dos tierras, mientras Maat es establecida. Pues bien, en este decreto no aparece el nombre de la reina por ninguna parte, como era costumbre en sus antecesores inmediatos. Era una forma de restablecer también las normas respecto a la mujer que habían sido favorables a ellas tras el reinado de Hatshepsut. Angesenamón se quedó viuda prematuramente. Su esposo murió en el año 10 de su reinado a la edad de 19 años. Su perspectiva era o la de contraer matrimonio con Ay, probablemente su abuelo o medio abuelo, de todas formas un hombre demasiado mayor, y sería una idea que probablemente a esta reina no le agradaría. Por un lado estaría el tema de esa diferencia de edad, y más habiendo estado unido a un esposo tan joven, y por otro el sentimiento de una princesa amarniana, criada toda su vida en Ajetatón, ante la tesitura de unirse a un personaje quizás más cercano a Amón que a sus enseñanzas de toda la vida. Todo ello unido a la lógica sospecha de quién o quiénes pudieron ser los inductores de la muerte de su esposo, así como verse sola en un mundo convulso, totalmente opuesto al universo donde ella había sido educada y rodeada por todas partes de lo que ella podía considerar enemigos. Por ello, y aunque este tema causa controversia, es una posibilidad que fuera ella la que escribió al rey de los hititas pidiéndole a uno de sus hijos como esposo. El rey hitita Sipiluliuma recibe una carta firmada por Daamunzu, que se suponía que era la traducción hitita de Angesenamón, aunque algunos egiptólogos, como John Harris, sostienen que la carta fue enviada por la propia Nefertiti tras la muerte de Ajenatón.
pero la mayoría piensan que Da'amuzu no es más que la traducción de la expresión esposa del rey, por lo que tanto pudo ser Angesenamón como Nefertiti. Pero la balanza yo creo que se inclina un poco más hacia Angesenamón. La primera carta decía literalmente lo siguiente: mi esposo falleció, no tengo ningún hijo varón, pero dicen que tú tienes muchos hijos. Si quisieras darme a uno de tus hijos, se convertiría en mi esposo. Jamás escogeré a uno de entre mis súbditos para convertirlo en mi esposo. Tengo miedo. Este texto está extraído del libro Ajenatón, el falso profeta de Egipto, de Nicholas Reeves. Lógicamente, Sipiluliuma no se fiaría de la carta, y así se lo hizo saber a la reina, pero ella le respondió con la siguiente carta: ¿por qué me dijiste me estás engañando con este asunto? Si hubiera tenido un hijo, ¿hubiera escrito acerca de mi vergüenza y la de mi país a una tierra extraña? No me has creído, y así me lo has hecho saber. Aquel que era mi esposo ha muerto. No tengo hijos. Jamás tomaré a uno de mis súbditos para convertirlo en mi esposo. No he escrito a ningún otro país, solo a ti me he dirigido. Dicen que tus hijos son muchos. Así pues, entrégame a uno de tus hijos. Para mí será un esposo, pero en Egipto será un rey. También está extraído del mismo libro de Nicholas Reeves. Sipiluliuma, rey de los hititas, así lo hizo. Después de esta segunda carta, ya le inspiró un poco de más confianza y envió a su hijo Zananathiash, también conocido como Zananza, para convertirse en esposo de la reina y en rey de Egipto. Pero no resultó, porque antes de que cruzara la frontera del país fue asesinado, probablemente por los secuaces de Ay o de Horemheb, ambos unidos por la ambición de poder. No se sabe exactamente si Angesenamón se casó o no con Ay, cediéndole así los derechos del trono de Egipto, pero es bastante probable porque en la lista de reyes Ay figura como sucesor de Tutankamón y la línea sucesoria en esta época se trazaba por medio de la mujer, por la línea femenina. A partir de ese momento ya no tenemos noticias sobre Angesenamón. Sobre el paradero de su momia aún no se ha podido arrojar luz. La teoría, defendida por Nicholas Reeves, es que su tumba fuera la KV63, cercana a la de Tutankamón, ya que en ella, a pesar de no encontrarse momias, se encontraron ataúdes y objetos de las 18 dinastías, incluso una etiqueta de arcilla con el nombre de Angesenpaatón. Y también podemos ver otras representaciones de esta reina que vemos a continuación, como es el cofre de marfil de la tumba de Tutankamón, bustos, relieves de Amarna con escenas de ofrenda a Atón junto a sus hermanas, como el de la tumba TA-10, el cofre también de oro de la tumba de Tutankamón, el respaldo del trono real que se encuentra en el Museo del Cairo. Muy probablemente, que como he dicho, también será la mujer representada en la estela de los enamorados, en la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna, en la estela de Berlín, en la que aparece con sus padres, con Meritamón y con Mequetatón. Una parte de ella aparece en una pintura del Palacio de Amarna junto a sus padres y hermanas, del cual un fragmento se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. Me llama la atención el relieve que forma parte del respaldo del trono encontrado en la tumba de Tutankamón por Howard Carter, en la que su esposa le está untando aceites. Me parece que la imagen habla por sí sola de la relación que debió existir entre ambos, además de ser una representación muy característica del arte amarniano, lleno de humanidad y de familiaridad. Un detalle a tener en cuenta es que en dicha imagen las figuras del rey y la reina aparecen con un solo pie calzado. El rey lleva una sandalia en su pie izquierdo y la reina solo en su pie derecho. Indico que tras examinar fotos, incluso el propio trono en el Museo del Cairo, me quedan algunas dudas. Parece como si el artista hubiese querido calzar al rey en ambos pies
pero al final o bien se arrepintió o bien el azar de miles de años transcurridos, estas partes de la indumentaria se desprendieron. Puede observarse como sobre el empeine del pie derecho del rey subsiste una fina tira del mismo material del calzado que lleva en el pie izquierdo. También puede observarse una fina línea en el pie derecho que podría ser la huella de la pieza que falta. Pero si observamos el pie izquierdo de la reina, veremos que no hay ningún indicio que suponga la presencia en el pasado de ningún tipo ni traza de calzado, excepto bajo el pie donde se extiende una posible suela. Una escena romántica, un deterioro por el paso del tiempo, todo sigue siendo un enigma alrededor de esta mujer, Ange-Senamón, reina de Egipto. La cuarta hija de Ajenatón y Nefertiti era Nefer-Neferu-Atón Tasherit. Hermosa es la belleza de Atón, la joven. Lleva el nombre que adquirió de su madre, a la que le valió ser considerada como posible corregente de Ajenatón. Aparecen restos de la existencia de esta mujer en varios monumentos. Su nombre aparece en la tumba de Panegesi. En la tumba de Meri-Ra aparece en una inscripción. En la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna. En un fragmento de una pintura del palacio de Amarna junto a su hermana Nefer-Neferu-Ra y que se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. La quinta hija de Ajenatón y Nefertiti fue Nefer-Neferu-Ra. Hermosa es la belleza de Ra. Los restos de su existencia que se conservan son pocos. Por ejemplo, una caja con su nombre en la tumba de Tutankamón. En un fragmento de una pintura del palacio de Amarna junto a su hermana Nefer-Neferu-Atón Tasherit y que se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. Y en la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna. Setepenre, la escogida de Ra, fue la más pequeña de las hijas de los reyes de Egipto, de Ajenatón y Nefertiti, la sexta hija. De ella se tienen muy pocos datos y pudo morir en una epidemia antes que sus padres. Quedan algunas representaciones de ella en las escenas de algunas tumbas de los nobles, en la escena de la recepción con sus padres y sus 5 hermanas en las tumbas del norte de Amarna, y también puede estar representada en una pintura del palacio de Amarna junto a sus padres y hermanas, del cual un fragmento se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya interesado, que me deis un like, que os suscribáis al canal y sobre todo, sed felices.